avanzamos en la vida es porque primero hemos hecho unos planes para estudiar, para lograr una nueva meta. Primero nos proponemos algo, luego lo hacemos, o sea, hacemos acciones para llegar a ellas o al fin que esperamos. Entonces, la planificación en realidad se da en todos los campos. En este momento vamos a enfocarnos en el tema de la calidad. Quiero hacer una aclaración. El término calidad en sus inicios se refería solamente al control de calidad del producto, pero en realidad el término ha evolucionado de manera que ahora la calidad se aplica a toda la organización. Empezó desde la calidad total. La calidad total implicaba que los empleados de una organización, independientemente del área en que trabajaran, estuvieran conscientes de que todos aportaban a la calidad de la empresa, porque en realidad todas las áreas de una empresa aportan a la calidad. Talento humano, compras, por supuesto que producción u operaciones, mercadeo y ventas también. Entonces la calidad ya no es como antes, que era solamente que el producto fuera de calidad, sino que lo que tú ves del producto depende de todo lo que pasa en la empresa. Todas las áreas influyen en los resultados de la empresa. Bueno, entonces, ya les había dicho, el contenido de esta sesión tiene estas 4 partes. Primero, presentación del tema de hoy. Segundo, preguntas acerca de la guía de aprendizaje. Tercero, espacio para preguntas adicionales. Y por último, el cierre. Entonces, nosotros siempre estamos hablando de la norma ISO 9001. Y en realidad la ISO 9001 es la que se certifica. Cuando ustedes ven una empresa certificada y ven, si se les da la oportunidad de ver el documento donde dice en qué está certificada la norma, van a ver que dice norma ISO 9001. Pero algunos no saben que también existe otra norma que es la ISO 9000. La diferencia está en que la norma ISO 9000 tiene los principios de calidad. Antes eran 8 principios, ahora son 7. Y aparte de eso, tiene un vocabulario. Mientras que la ISO 9000 es la que sí se implementa en la empresa y tiene los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma. Entonces ya sabemos, por eso es que aquí no dice ISO 9001, sino que dice ISO 9000, porque es la norma de los principios y del vocabulario. Entonces, en la norma ISO 9000 dice que la planificación de calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de calidad. Esa es la definición oficial. Entonces vemos que la planificación está relacionada con los objetivos y la especificación de los procesos. Eso lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando en el curso. Parece que hay alguien que tiene el volumen abierto y me está haciendo una interferencia. Les agradezco que desactiven los micrófonos y que solamente los activen cuando vayan a participar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Ese documento dónde está? ¿Cuál? Ese que está presentando, porque yo ya vi los que usted tiene. Ah, no, es que este documento no es del curso. Este documento es algo que yo hice para apoyar la presentación de hoy. Yo se los puedo compartir más adelante, pero en este momento no está colgado todavía. Bien, dentro de la misma definición tiene una nota, dice, el establecimiento de planes de calidad puede ser parte de la planificación de la calidad. ¿Y por qué me habla sobre eso? Porque la planeación se da en un horizonte de tiempo y en diferentes niveles. O sea, dependiendo del nivel de la planeación, vamos a tener... Hay alguien ahí. Ese es el problema, que no sé cómo hacer para que no me interrumpan aquí. Si tuviera alguien que me pudiera ayudar en esto, pero no sé cómo configurarlo. Bueno, sigo. Usted puede silenciar los micrófonos de los otros. Solamente miren parte de ellos, ahí está prendido y ya. No, yo estaba diciendo esto, que alguien intenta entrar ahora, entonces ahí me va avisando que hay alguien esperando. O sea, no sé cómo poner un moderador que acepte las cosas. Generalmente hay una persona que maneja el tablero diferente a la que expone, profe. Sí, pero es que en este programa, en este no sé dónde está. Bien, sigamos. Entonces, les decía que la planeación se da a diferentes niveles y cada nivel tiene un horizonte de tiempo y unos responsables que son diferentes de un nivel a otro. Entonces, la planeación
se da a 3 niveles: estratégica, táctica o funcional y planeación operacional. La planeación estratégica es la que se da a nivel directivo, es decir, los gerentes, los presidentes, la junta directiva. Esa es una planificación que se da a nivel directivo y es a un plazo mayor. Antes se hablaba de un plazo de 5 a 10 años, pero eso ya está obsoleto porque en realidad este ambiente empresarial ahora está muy turbulento y ya tú haces un plan a 10 años y tú no sabes lo que va a pasar a 10 años porque las cosas cambian mucho ahora. Hay mucha innovación, hay mucho desarrollo tecnológico, cada vez hay más competidores, entonces ya tú no puedes hacer planes a unos plazos tan largos, pero de todas maneras los planes a nivel directivo estratégicos son a un plazo mayor por lo general. El segundo nivel es la planeación táctica, que es la planeación que se da a nivel de los mandos medios y se da en cada área de la empresa. ¿Cómo así? La planeación táctica dice que también se llama funcional, es decir, por funciones. Entonces, se da para cada departamento, es decir, hay una planeación en compras, hay una planeación en talento humano, hay una planeación en mercadeo, hay una planeación en producción. Quiero hacer la aclaración que en producción hay planeación tanto táctica como estratégica, porque, por ejemplo, en producción hay una planeación que es la de, digamos que mediano plazo, pero también para producción puede haber una planeación a largo plazo. Por ejemplo, si la empresa quiere implementar una planta nueva de producción, hacer una nueva planta de producción implica una erogación de dinero importante. Esa no es una decisión que toma un mando medio, es una decisión que toman los directivos. Y aunque es del área de producción, sigue siendo estratégica. Quería hacer esa aclaración, pero en realidad la planeación táctica se da por departamentos, áreas de la empresa. En el tema de ISO 9000 ya no hablamos tanto de departamentos, sino de procesos. Por eso es que yo les adjunté en el material de apoyo un ejemplo de mapa de procesos, para quienes no sabían todavía que era un mapa de procesos. Y la planeación operacional es la que se da a corto plazo y se da más bien a nivel operativo. Entonces, eso es una planeación que tú haces para una semana, para 2 semanas, para un mes, hasta 3 meses. La planeación táctica va de 1 año hasta máximo 2 años. Y la planeación estratégica, como están las cosas ahora, máximo, y eso mucho, 5 años. Algunas veces empresas que son muy grandes, que tienen unos proyectos de grandes inversiones, pues sí pueden hacer unas planeaciones a mucho más largo plazo, pero digamos que ya se está volviendo poco común por lo que estamos viendo ahora. El ambiente empresarial ahora es muy turbulento y hay mucho desarrollo. A ti se te ocurre hacer un producto hoy y dentro de un poco tiempo ya alguien lo hizo mejor que tú, o sea, te copiaron la idea y lo hicieron mejor. Ni digamos lo que sucede en las marcas de celulares, o sea, sale un celular hoy y no ha pasado un mes cuando ya salió lo mejor. Entonces ya por eso, precisamente como está esto, hay mucho desarrollo, hay mucho invento, cada vez hay más innovación. Entonces ya la planeación a largo plazo por eso se volvió, digamos que, una utopía. Porque el plan que tú hagas para 10 años, en poco tiempo se te puede volver obsoleto, precisamente dependiendo también del área, ¿no? Depende del sector en el que estés. O sea, hay sectores como el sector tecnológico. Las empresas del sector tecnológico no pueden hacer planes a muy largo plazo porque se le vuelven obsoletos. Hay otros sectores que son más conservadores y en ellos, pues sí, una empresa de alimentos, sí, en las empresas de alimentos hay innovación, pero digamos que es mucho más lento el proceso y pueden hacer planeaciones a más largo plazo. Bueno. Ahora también en las industrias de una inversión importante, empresas químicas que requieren una inversión alta de dinero, pues también hacen unas planeaciones a largo plazo. Los proyectos grandes de construcción, para los que vieron la noticia de todo lo que se demoraron aquí para hacer el túnel de la línea, eso es un ejemplo de planeaciones a largo plazo, pero está reservada para algunos sectores económicos, pero en los sectores de mucha innovación, pues no funcionan. De todas maneras, quería hacer la aclaración de que la planeación se da en estos 3 niveles: estratégico, funcional y operacional. Y cada uno tiene un nivel de tiempo diferente y unos responsables que también van a cambiar dependiendo del nivel. Parece que había alguien ahorita. Vamos a ver si todavía están ahí. Ya no están. Bueno.
Bueno, esta imagen que está aquí está en el material de estudio. Nos está relacionando dos capítulos de la norma. El capítulo 4, que es el del contexto de la organización, y el capítulo 6, que es el de planificación. El 5 que no está ahí se refiere a la política de calidad. Se va a ver en la segunda sesión o en la segunda unidad se va a hablar sobre la política y los objetivos de calidad. Pero en este momento nos interesan estos dos, el capítulo 4 y el capítulo 6. Recuerden que ustedes deben tener la norma y revisarla. Si no la tienen, me dicen y yo les mando el archivo. Bueno, entonces, dentro del capítulo 4 se habla sobre las partes interesadas, las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas y las obligaciones de cumplimiento. ¿Quiénes son las partes interesadas? Algunas veces las personas piensan que las partes interesadas de una empresa son los clientes, pero en realidad no son solamente los clientes, sino que también son los proveedores, la comunidad, el gobierno, los clientes. Bueno, otra vez hay personas allí. Va a tocar decir que estén a tiempo porque estas interrupciones sí son... Bien, les decía que las partes interesadas no solamente son los clientes. O sea, la verdad, la empresa trabaja porque tiene unos clientes. Si una empresa no tiene clientes, pues no hay nada que hacer. Si no hay quien compre, pues no producimos, porque nadie va a producir para almacenar. Pero en realidad también son partes interesadas los socios de la empresa. ¿Por qué? Porque los que invierten dinero en una empresa es porque están esperando una retribución. Entonces a la empresa le interesa no solamente satisfacer a los clientes, sino también que le vaya bien para que a los socios les vaya bien también. A los proveedores también les interesa que les vaya bien, es decir, la idea es que tengamos relaciones gana-gana con los proveedores. Con los empleados son otras partes interesadas. Sabemos que la satisfacción de los empleados influye en los resultados de la empresa. Un empleado motivado va a estar más dispuesto a trabajar de buena gana por la empresa y procurar que todo salga bien, que sea producida las cosas con calidad, que se ha atendido el cliente de la mejor manera. Entonces ya tenemos que clientes, proveedores, la comunidad, el gobierno, los socios de la empresa y los empleados, que ya creo que los había mencionado. Entonces la empresa debe procurar cumplir o satisfacer las necesidades de cada una de esas partes interesadas. Y eso a su vez es un insumo para hacer la planificación. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Dentro de la planificación también se consideran los riesgos y las oportunidades. Al planear, nosotros tenemos que tener en cuenta los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero si son planes demasiado optimistas que no ven los riesgos o los posibles riesgos que podemos tener, no vamos a estar preparados para enfrentar esas amenazas o esos riesgos que se nos presenten. Por eso es importante que cuando tú quieras lograr algo, analices tu situación actual y de acuerdo a ella puedas tener unos planes de contingencia, es decir, estar preparado por si algo falla, tú poder hacer adaptaciones de manera que puedas lograr el objetivo que te habías planeado. A eso se refiere analizar los riesgos, tener en cuenta las cosas que pueden afectar tus planes de manera que estés preparado para enfrentarlos. Entonces, la planificación incluye también no solamente identificar los riesgos, sino también tener acciones para controlar esos riesgos y esas oportunidades. Y debemos también implementarlo en los procesos. O sea, los riesgos se deben analizar en cada uno de los procesos de la empresa. Entonces, ya les decía que el cuarto capítulo de la norma es el diagnóstico, el contexto de la organización. Hacer un contexto o tener en cuenta el contexto de la organización implica hacer un diagnóstico estratégico, y el diagnóstico lo podemos hacer desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno. Entonces, teniendo en cuenta el diagnóstico del ambiente o el entorno externo de la empresa, ¿qué podemos tener en cuenta nosotros?
analizar los clientes, analizar los competidores, analizar el sector industrial, analizar el ambiente general, analizar amenazas y oportunidades. Algunos de ustedes han escuchado la palabra DOFA, algunos no dicen DOFA, sino que dicen FODA. Más que todo en Argentina dicen FODA. Entonces, vamos a repetir aquí. Si voy a hacer antes de yo hacer un plan, debo analizar la situación inicial en la que estoy. Eso implica primero ver la parte externa de la empresa, el entorno externo. Debo saber si yo tengo clientes, cómo se comportan esos clientes, qué les gusta al cliente. Debo saber qué competencia tengo, analizar esa competencia, porque antes de enfrentarme a ella, la idea es que yo conozca quiénes son, cómo se comportan, cómo les va a ellos, qué estrategias usan, etcétera. Análisis del sector industrial. Cuando hablamos del sector industrial, nos referimos a qué sector económico pertenece. Así como hay un sector químico y a la vez el sector químico se divide en varios, el de plástico, el de cauchos, el de productos para limpieza, etcétera, productos petroquímicos, todo eso se parte del sector industrial. Así también hay sector agropecuario, sector agroindustrial, que es el de procesamiento de alimentos. Así también tenemos el sector comercial, el sector del turismo. Entonces, dependiendo del sector al que pertenezca la empresa, va a tener también un entorno específico que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico del contexto de la empresa. Análisis del ambiente general se refiere a los factores que afectan a todas las organizaciones de manera homogénea. Entonces, así como hay cosas que afectan solamente a las empresas químicas, hay otras cosas que afectan a todas las empresas en general. Por ejemplo, la inflación. La inflación afecta a las empresas independientemente de que sean de un sector económico o de otro. Pero hay otras cosas que afectan solamente a un sector. Puede haber alguna ley que salga que afecte al sector del turismo. O, por ejemplo, el sector turismo fue uno de los más afectados con el COVID, porque sabe que con lo que ocurrió, pues todas las empresas turísticas tuvieron que suspender actividades. Imagínense todos los meses que han pasado y esas empresas no han podido funcionar. Ese es un ejemplo de un factor que afectó específicamente a un sector económico más que a otros. Y a la vez, el COVID afectó a otras empresas, ¿no? Entonces, también podemos tomarla desde un ambiente general, pero algunos sectores fueron más afectados que otros. Análisis de amenazas y oportunidades hace parte del análisis de DOFA. Para los que no saben qué es DOFA, pues pueden anotarlo y hacer sus propias consultas. De todas maneras, aquí más adelante voy a mencionar algo más sobre eso. Y dentro del diagnóstico estratégico, primero estábamos hablando de diagnóstico externo, pero resulta que también debemos hacer un diagnóstico interno en la empresa. ¿Y qué vemos cuando hacemos un diagnóstico interno en la empresa? Fortalezas y debilidades, análisis de la cadena de valor, las capacidades distintivas, el efecto experiencia, el análisis del ciclo de vida del producto. Podemos hacer un análisis utilizando la matriz del Boston Consulting Group, más conocida como matriz BCG. Y bueno, aquí tenemos un gráfico que nos muestra el análisis del ciclo de vida del producto. Los productos tienen un ciclo, es decir, primero se introducen al mercado, luego van creciendo en cuanto a cobertura del mercado, luego tienen un periodo de madurez y luego viene un declive. Entonces, hay productos que salen muy rápido del mercado, otros se mantienen por mucho tiempo. Por lo general, los productos que se mantienen por mucho tiempo, las empresas de todas maneras tratan de hacer algunas innovaciones para mantenerse vigentes. Entonces, hay ejemplos. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay ejemplos de gaseosas que intentaron ingresar, pero eran de sabores que de pronto no son muy comunes. Hace años trataron de meter una gaseosa y que de tamarindo o algo así, y eso no funcionó, o sea, eso no duró nada en el mercado. Eso es un ejemplo
de un ciclo de vida corto. Así tenemos otro ejemplo de productos que llevan muchos años en el mercado, pero por lo general las empresas tienen los productos tienen una introducción al mercado, luego tienen un crecimiento, una madurez y luego un declive. Como les digo, hay productos que llevan años y de todas maneras no han tenido todavía un declive. Y bueno, este análisis del ciclo de vida del producto, o sea, es la quinta de las opciones que están aquí, pero les quise hacer un énfasis, aquí está. Y el otro punto era el efecto experiencia. ¿Qué es el efecto experiencia? El efecto experiencia es la misma curva de aprendizaje. No es lo mismo una empresa que apenas inició operaciones a una empresa que lleva 20, 30 años en el mercado. El hecho de que una empresa se mantenga largo tiempo en el mercado hace que su experiencia la fortalezca. Es decir, no es lo mismo una persona que lleva solamente un mes haciendo una actividad a una persona que lleva años haciendo lo mismo. Entre más años lleves tú haciendo algo, más experto te vuelves en eso. Así mismo pasa con las empresas. Las empresas que llevan años funcionando, haciendo lo mismo, se vuelven expertas en el tema y eso les da una fortaleza. Entonces, eso también aplica para las personas. A las personas también le podemos hacer una curva de experiencia. Es decir, una persona que lleva años haciendo una actividad adquiere mayor competencia que una que apenas está comenzando en ella. Y ahorita yo les mencionaba que dentro del diagnóstico interno, una de las herramientas es la matriz BCG, que es la matriz Boston Consulting Group. Y me hace una relación entre los tipos de productos y los cuadrantes en los que están en el mercado. Lástima que, bueno, como hay dos gráficos, no se ve claramente. De todas maneras, como yo les voy a compartir la presentación, pues ustedes lo van a poder ver con mayor claridad cuando tengan el archivo. Pero quería hacer esta aclaración. Si ven el primer cuadro, me está haciendo una combinación entre lo que es la matriz del Boston Consulting Group y el ciclo de vida del producto. Entonces me quise regresar acá porque se ven más claramente los símbolos de las etapas del ciclo. La clasificación de los productos aquí es productos interrogantes, productos estrella, productos vaca lechera y productos perros. Entonces, miren, les repito nuevamente, productos interrogantes, productos estrella, productos vaca lechera y productos perros. Entonces, cuando una empresa introduce un producto en el mercado, es un producto interrogante, no sabemos si va a funcionar. Cuando empieza el producto a aumentar su cuota en el mercado, ya se convierte en un producto estrella. Cuando el producto está en su mejor momento en el mercado, es una vaca lechera, y cuando el producto ya está en el declive, es un producto perro. Esos términos, interrogante, estrella, vaca lechera y perro, son los que están aquí, pero no se ven bien, se ve muy pequeño en este cuadro de la matriz del Boston Consulting Group. Entonces, aquí me da las características de lo que es un producto estrella, un producto interrogante, un producto vaca lechera y un producto perro. Y bien, así como les había dicho, que la planificación incluye el análisis del contexto de la organización, así también incluye lo que es el análisis de los riesgos y la oportunidad. Entonces vamos a pasar a los riesgos y oportunidades. Eso pues ya les había dicho que está en el capítulo 6 de la norma. Entonces, ¿qué debemos hacer para gestionar los riesgos? Primero, definir el proceso a analizar. Si leyeron ya la guía de aprendizaje 1, se dieron cuenta que ahí dice que identifique el proceso y luego identifique los riesgos asociados a cada proceso.
Como de pronto, yo dije, de pronto hay aprendices que no saben todavía a qué nos estamos refiriendo con procesos. Por eso yo le puse en el material de apoyo, les puse un ejemplo de mapa de procesos, para los que todavía no saben qué es eso. Antes se hablaba de departamentos en las empresas, pero en ISO 9000 no hablamos tanto de departamentos, sino de procesos. Compras, producción, mercadeo. Ahora, cada empresa tiene sus procesos, porque de una empresa a otra puede variar. Yo a veces daba el ejemplo de empresas muy pequeñas que no tienen una persona que tenga el título de jefe de personal o jefe de talento humano. Pero aunque la empresa sea pequeña y no tenga una persona que lleve el título de jefe de talento humano, de todas maneras las actividades de talento humano se llevan a cabo así no hay una persona que aparezca en el organigrama con esa función. De todas maneras hay que hacer las funciones de talento humano, aunque no se hagan incompletas, etcétera, etcétera, pero de todas maneras las actividades se dan aunque no haya un jefe de talento humano. Entonces, aunque no haya un departamento de talento humano, el proceso existe en la empresa, porque de todas maneras hacen contrataciones, hacen pago de nómina, hacen actividades de recreación y por lo general hay una persona que maneja varias cosas al mismo tiempo. Hay empresas que son pequeñas y tienen un gerente administrativo y el gerente administrativo a su vez hace las compras, se encarga de manejar el personal y puede manejar algo de la parte financiera de la empresa. Entonces quiere decir que aunque no hay un jefe de compras ni hay un jefe de talento humano, de todas maneras se lleva a cabo el proceso de compras y el proceso de talento humano. Y por eso es que les di el ejemplo del mapa de proceso para que ustedes sepan a qué se refiere eso de un proceso. Ahora, la actividad dice que ustedes deben identificar los procesos y luego identificar los riesgos asociados a cada proceso. Es decir, que para cada uno de los procesos que hay en la empresa, ustedes deben tomar una empresa que conozcan o una empresa ficticia y decir cuáles son los procesos de la empresa y luego decir qué riesgos hay en cada uno de esos procesos. No van a tomar todos los procesos, pero sí deben tener mínimo 3 procesos a los que le identifiquen los riesgos asociados. Entonces, identifican el proceso, digamos que compras, luego dicen cuáles son los riesgos de compras, luego van a valorar los riesgos. En el material de estudio ustedes tienen una explicación acerca de la valoración de los riesgos. En el material de apoyo también hay un archivo sobre la gestión de riesgos en ISO 9001-2015. Deben establecer acciones para tratar cada riesgo, luego deben definir unos responsables. Esto de definir responsables es muy importante, porque si tú haces un plan, pero no asignas responsabilidades para cumplirlo, no estás haciendo nada. Y entre más grande es la empresa, aún más se requiere esto. En una empresa, tú haces un plan y por lo general ese plan lleva implícito realizar varias cosas, pero a cada una de esas cosas tú debes asignar una persona que se haga responsable de ellas. Y a eso se refiere este punto. Entonces, tomas la empresa, identifica los procesos, para los procesos identifica los riesgos, luego tienes que calificar los riesgos. ¿Cómo califican los riesgos? La probabilidad de que ocurran y la gravedad de las consecuencias. Cuando ya tienes valorado los riesgos, tú dices, bueno, estos riesgos son más importantes, estos son menos importantes. En realidad todos son importantes, pero hay unos que son más prioritarios, digamos así, o tienen un nivel mayor de calificación en cuanto al riesgo. Entonces tú le debes dar prioridad a esos riesgos que tienen una calificación mayor. Haces unos planes para gestionar esos riesgos, definiendo unos responsables y luego estableces unos parámetros de control. Es decir, cómo vas a medir o cómo vas a saber que estás controlando bien ese riesgo. Y luego debes medir la eficacia de esas acciones o esos planes que hiciste para controlar los riesgos. Y bueno, puedes usar varias herramientas para medir los riesgos o identificarlos. Hay una que se llama ANFE, hay otra que es el análisis de los factores del entorno externo. Ahorita yo les había mencionado algo, pero muy por encima, y más adelante les voy a mencionar algo más.
El análisis DOFA, ya sabemos, análisis DOFA es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Hay otra herramienta que se llama COSCO. Y podemos hacer también un análisis interno de la empresa con un modelo Canvas. Es un formato que usamos para identificar la situación de varios elementos o varios parámetros en la empresa. Y vamos a darles unos ejemplos sobre los riesgos que podemos tener en una empresa. Aquí tenemos unos procesos: gestión de la información, ventas, diseño, compras y producción. Y para cada uno de esos procesos estamos identificando unos riesgos. Por ejemplo, en gestión de la información, es decir, informática, sistemas, los riesgos son pérdida de la información y el uso de información obsoleta. En el área comercial o de mercadeo, ventas, los riesgos, oportunidades son captación de nuevos clientes, en este caso es una oportunidad, y incremento de las reclamaciones, que es un riesgo. Entonces, los que dicen R entre paréntesis son riesgos y los que dicen O son oportunidades. En compras, ¿cuáles son las oportunidades en este caso? Reducir los costos. Si tenemos la oportunidad de reducir los costos, es una oportunidad, o sea, es decir, un riesgo positivo. Una oportunidad es un riesgo positivo. Y errores de proveedores que llegan al proceso productivo, es decir, hay un riesgo de que los proveedores manden productos que sean defectuosos. Y en producción tenemos un riesgo que es el incremento de los costos, pero también tenemos una oportunidad que es renovar los equipos de producción, lo que podría mejorar también la productividad en la empresa. Bueno, en el capítulo 6 ya les había dicho que se habla sobre los objetivos de la calidad, y aquí estamos viendo la definición de la ISO 9000. Vuelvo a repetir, la ISO 9001 dice los requisitos a cumplir por los objetivos de calidad, pero en la 9001 dice los requisitos a cumplir, y en la 9000 dice la definición de lo que es un objetivo de calidad. Entonces, en ISO 9000 dice, objetivo de calidad es un objetivo relativo a la calidad, pero también dice en la primera nota, los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de calidad de la organización. Aunque este tema está aquí en esta unidad, en realidad este tema se va a ver más a fondo en la segunda unidad. En la segunda unidad ustedes van a hacer una actividad que implica escribir los objetivos de calidad. Sin embargo, pues también están mencionados acá. Los objetivos de calidad generalmente se especifican para las funciones, niveles y procesos pertinentes de la organización. Voy a mirar un momento acá. Ahorita yo les había dicho que la planificación estratégica es la planificación a nivel directivo. Y aquí tenemos los planes estratégicos más comunes, porque hay otros planes que también empresas más grandes incluyen. Pero aquí vamos a mencionar los básicos, ¿no? Entonces, los planes estratégicos son misión, visión, objetivos corporativos, estrategias, políticas, reglas, valores organizacionales y presupuestos. Los estoy mencionando aquí porque estamos hablando sobre lo que es la planificación, los niveles de planificación, y hemos mencionado que la planificación de calidad se va a dar en los 3 niveles. Dentro del curso vamos a ver los 3 niveles de planeación. Aquí pues solamente estamos viendo la introducción. En la segunda unidad se va a ver esta planificación estratégica, y el taller que ustedes van a hacer es esto: hacer la misión, la visión, los objetivos, pero en este caso van a ser objetivos de calidad y van a hacer unos planes de acción y unas mediciones para esos objetivos. Entonces, esto que están viendo aquí es el tema de la segunda unidad. Luego, en la tercera unidad se va a ver la planeación a nivel táctico, porque van a ver la gestión por procesos. Y en la última unidad, que es la cuarta,
se va a ver la planificación a nivel operacional. Entonces, en este momento les estoy mostrando lo que son los planes a nivel estratégico. Y cuando veamos gestión por proceso, vamos a ver lo que es la planeación a nivel funcional o táctico. Entonces, les había dicho que la planeación funcional es a mediano plazo y la que se da por áreas. Plan de mercadeo, plan agregado de producción, plan de talento humano, plan del departamento de mantenimiento a mediano plazo, porque también puede haber un plan a largo plazo para mantenimiento. Y la planeación operacional la vamos a encontrar en el capítulo 8 de la norma. Ya les había dicho, la planeación operacional es a corto plazo y en el capítulo 8 se fijan los requisitos mínimos que se deben cumplir en los procesos operacionales de un sistema de gestión de calidad. Los procesos operacionales forman la llamada cadena de valor. No sé si recuerdan que cuando les estaba mencionando el análisis interno de la empresa, uno de los puntos era análisis de la cadena de valor. Y esos procesos operacionales son los que hacen parte de esa cadena de valor. Son los procesos que aportan valor a nuestros productos. ¿Cómo así que aportan valor? En una empresa hay actividades que aportan y hay actividades que no aportan. Dentro de las actividades que no aportan, hay unas que son necesarias y otras que no son necesarias. Los ingenieros industriales, digamos que están muy enfocados a ese tema. Ingenieros industriales, ingenieros de producción, ingenieros de productividad, estamos enfocados a eso, a eliminar actividades que no agregan valor. O sea, a veces tenemos un trabajo y nosotros podemos reconocer que tenemos unas funciones que en vez de aportar están quitándonos tiempo. Yo lo estoy viendo ahora con esta plataforma nueva porque hay que trabajar el triple de lo que se hacía antes, cosas que no son necesarias hacerlas o que son, digamos que se podrían mejorar los procesos para que se optimicen más las actividades, pero sin embargo, bueno, esos son digamos que sugerencias que nosotros tenemos que hacer la escena para que mejore esta plataforma, pero es un ejemplo. O sea, dentro de lo que hacemos en un cargo hay actividades que son las que verdaderamente aportan a la empresa y otras actividades que tenemos que hacer, pero que en realidad no están optimizadas de manera que agreguen valor. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un nivel de conocimiento alto, pero que una buena parte de su tiempo la dedica a archivar, ¿ustedes creen que para esa persona es óptimo que la pongan a archivar? Una persona que digamos que tiene un nivel alto de conocimiento. O sea, su tiempo debería estar mejor utilizado que haciendo actividades que son muy operativas. Eso es un ejemplo en una persona, pero así pasa también en las empresas y en la forma como diseñan los cargos y las funciones. En el mapa de procesos, los procesos de la cadena de valor, o sea, los que aportan valor, ocupan la parte central del diagrama. No sé si vieron el ejemplo. En algunos mapas se llaman procesos misionales, en otras empresas no le llaman procesos misionales, sino que le llaman procesos claves, pero se refieren a eso, para lo que la empresa existe. Entonces, en una empresa de producción de alimentos, el proceso misional es la producción de alimentos. En una empresa distribuidora, los procesos misionales son los que hacen la actividad logística. En una empresa portuaria, los procesos misionales son los que hacen la actividad específica para la que existe la empresa. Entonces, en algunas empresas no dicen procesos misionales, sino que dicen procesos claves. Pero ya sabemos que son los mismos. Y por lo general, en los mapas de procesos son los que aparecen en el centro de ellos. Bien, no sé, yo algunas veces hago la presentación de manera que los aprendices van interrumpiendo y hacen preguntas en medio de lo que estoy diciendo, pero esta vez no fue así. De todas maneras, pues hay un espacio para preguntas. No sé si quieren que empecemos por la guía de aprendizaje o dejemos la guía de aprendizaje para lo último.
Entonces podemos hablar inicialmente sobre lo que he mencionado, si requieren que me devuelvan algún tema. Entonces los escucho. Es posible que este tema de planificación estratégica, sea nueva para algunos de ustedes. Profe, qué pena, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando usted mencionaba que íbamos a hacer como las actividades en una empresa o en empresas ficticias, entonces si uno lo realiza, por ejemplo, en empresas ficticias porque no tiene la posibilidad de pronto de conseguir una empresa, ¿cómo sería el protocolo para que usted aceptara el trabajo? ¿Cómo sería el instructivo para realizarlo? Pues la idea es que tú tomes una empresa de referencia. Es posible que, por ejemplo, tú tengas un tío, un primo, tu papá, tu hermano, tu esposo, no sé, que trabaje en una empresa y tú podrías tomar de referencia lo que hace esa empresa. Entonces tú podrías decir, una empresa que produce productos derivados de la leche, no sé, quesos, yogures, ese es un ejemplo. Pero podrías tomar una empresa comercializadora. Entonces podrías tomar la referencia de una que alguien, tengo como un eco, podrías tomar como referencia, vamos a quitar este. ¿Me escuchan ahora? No, profe, está con un teléfono. Dígame si me escuchan. Todavía se escucha el eco. Parece que no me escuchan. Se escucha eco. ¿Me están escuchando? Profe, Todavía se le escucha mucho el eco. horrible. ¿Se le escucha el eco, profe? Todo el tiempo tenía ese eco. Sí, señora. Sí, señora. Quiere decir que hay alguien que está oyendo por el computador y por el celular. Ah, sí, o sea, debe ser por eso, porque no, aquí no encuentro la razón. Ya. Ahora sí se escucha bien. O sea, que todo el tiempo he estado con ese eco. No, profe. No, No, se no, escucha bien. Señora, eso es a Pues lo bueno. me preocupé, yo decía, pero porque otras veces a mí me avisan y yo enseguida arreglo. Ahorita que me desconecté, lo que hice fue que le quité Aló. le Sí, ya se escucha bien. quité el audífono, pensé que era el problema mío, pero no me escuchaban ustedes, tuve que volverme a poner. Bueno, estábamos hablando sobre... No, profe, una niña iba a hacer una pregunta. Ah, sí, era sobre las empresas. Bueno, Estábamos hablando sobre el informe ejecutivo que tenemos que presentar respecto a las empresas. bien, la idea es que tú tomes una empresa de referencia, o sea, no vas a decir la empresa donde trabaja mi primo, no. Pero sí, digamos que una empresa que produce tal cosa, o una empresa que presta el servicio de tal cosa. Y tú vas a decir, como dice producto, tú dices produce y ahí vas a poner si es yogur, si es queso, si es productos químicos de limpieza, lo que sea. O si es un servicio, vas a decir cuál es el servicio. Entonces, no tiene que ser una empresa verdadera, pero yo me doy cuenta si han entendido por lo que ustedes van a hacer. O sea, si ustedes hacen bien la actividad, pues ustedes ahí van a demostrar que entendieron. Entonces, no sé, si tú nunca has trabajado, no sé quién fue la persona que me hizo la pregunta, pero bueno, si es una persona que nunca ha trabajado, pero si tiene un familiar que ha trabajado, puede tomar la empresa de referencia. O hacerle preguntas a alguien sobre cómo es la empresa, qué hacen, o también podría ser el caso de inventarse una empresa que haga tal cosa. De pronto sí es un poquito más difícil, o sea, es más fácil cuando tienes algo de referencia, aunque nunca has trabajado en ella. No sé si me dice entender.
acerca del tema. No sé si de pronto hablé muy rápido o alguno de los puntos que no quedó claro, o pasamos directamente a la guía de aprendizaje. Bueno, ANFE significa análisis de modo y efecto de la falla potencial. Eso se utiliza mucho en calidad. Yo no sé si ustedes saben que la gestión de riesgos reemplazó a lo que era las acciones preventivas. En las versiones anteriores, así como hay acciones correctivas, también había acciones preventivas, pero luego, al implementar la identificación y valoración de riesgos, se hizo innecesario en las acciones preventivas porque esta, digamos que la supera. Entonces, si tenemos análisis de riesgos, ya no necesitamos hacer las acciones preventivas. Entonces, cuando nosotros teníamos las acciones preventivas, nosotros podíamos usar análisis de modo y efecto de la falla potencial, es decir, tomábamos un proceso y lo desglosábamos, o todavía no lo podemos hacer con esta herramienta. Tomamos un proceso y lo desglosamos, y digamos que para cada uno de esos pasos del proceso vamos a analizar las posibles fallas que puede haber en un proceso. Y dependiendo de las posibles fallas, vamos a decir qué acciones podemos tomar para contrarrestar esas posibles fallas. En términos, digamos que resumidos, eso sería el análisis ANFE. Para eso hay unos formatos específicos. Hay una plantilla para hacer ANFE. Otra cosa es que hay un ANFE que es pero aplicado al diseño. En este caso no nos interesa ese ANFE, sino nada más el de los riesgos de un proceso. El análisis de los factores del entorno externo se refiere a un análisis que hacemos acerca de lo que está pasando actualmente. Y para eso vamos a tener en cuenta factores económicos, factores sociales, factores legales, factores políticos, y factores legales. Para darles un ejemplo, en los factores económicos tenemos inflación, la tasa de cambio, las devaluaciones que sufren las monedas, las caídas de los precios. En los factores legales, sabemos que las leyes pueden afectar el funcionamiento de una organización. Entonces sabemos que hay unas leyes, por ejemplo, que son para controlar un producto. Los productos alimenticios tienen algunos controles que de pronto productos de otros sectores económicos no tienen. Hay una reglamentación microbiológica para ciertos productos alimenticios. Hay regulaciones en cuanto a la forma de despacharlos, a la forma de empacarlos, a la forma de etiquetarlos, pero hay otros requerimientos legales que pueden afectar en un nivel macro. Para darles un ejemplo, aquí en Cartagena, los restaurantes, digamos que están en el sector turístico, de lo que es el centro histórico, utilizan las plazas públicas para atender a los clientes, pero como sabemos, o sea, son plazas de lugares históricos y pueden haber controversias porque hay personas que dicen, bueno, esos locales se están beneficiando de un espacio público y no están dando ninguna retribución por ello. Podrían sacar una regla o una ley que les cortara digamos que esa utilización de esos espacios a los restaurantes. Si eso llegara a pasar, esos restaurantes iban a perder ingresos, porque a las turistas les llama mucho la atención venir a comer en los centros históricos de Cartagena. Entonces casi no utilizan los espacios interiores, sino que en las noches, si tú caminas el centro histórico, vas a ver esas plazas llenas de comensales de los diferentes restaurantes. Son restaurantes que no son baratos. Entonces, si les cortaran, digamos que sacaran una ley en Cartagena que digan, no vas a hacer eso más,
esos establecimientos perderían mucho de lo que ahora tienen. O sea, ya digamos que se les cortarían los ingresos, los clientes, las ventas, etcétera. En los factores, por eso para dar un ejemplo, ¿no? Pero pueden haber diferentes leyes que afecten algo. Una ley que afecta a cualquier empresa, la subida de los impuestos. Sabemos que los gremios se unen para hacer lobby ante el Congreso o ante los políticos para que le aprueben ciertas leyes, porque las empresas son conscientes que pueden haber leyes que los afecten y que va a cambiar su manera de operar. Asimismo, el sector turismo tiene unas leyes también que lo regulan. El sector químico tiene unas leyes en los temas ambientales y de seguridad. Ya hemos visto los aspectos económicos que pueden afectar a una empresa. Por ejemplo, el precio del aumento del dólar, a algunos favorece y a otros los desfavorece. A los que son exportadores los favorece, pero los que son importadores, que tienen que traer cosas del exterior, los perjudica. Entonces, una misma cosa, a unos favorece y a otros no. La inflación no le conviene, creo que a nadie, no le conviene a nadie, pero también es otro aspecto económico. Aspectos sociales. Hay otros temas en el área social que pueden afectar a una empresa. Sabemos también que las empresas pueden tener diferentes resultados, depende de la sociedad en la que estén. Un ejemplo, en Europa casi no nacen bebés, o sea, la tasa de natalidad es muy baja. Entonces allá, por ejemplo, se venden menos los productos que son para bebés y para niños. En un país en que hay muchos nacimientos, esas empresas que producen productos para niños se ven favorecidas. Entonces así podemos ver en los diferentes temas económicos, sociales, legales, políticos. Puse 2 veces legales, no me había dado cuenta. Pero también podríamos poner ambientales. En los aspectos, en los factores ambientales, hay zonas geográficas que tienen muchos huracanes o terremotos o llueve mucho, y para ciertas empresas no puede ser inconveniente estar localizados en un sector donde ocurran esas cosas. El análisis DOFA, tú me decías que ya sabías qué era. Ya sabemos el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y ya sabemos que nosotros podemos hacer un cuadro en que crucemos esos 4 elementos y sacar estrategias para ello. Digamos que este curso pues no está hecho para profundizar en planeación estratégica, y hay otra metodología que ya digamos que esta es la más avanzada de las que estoy mencionando aquí, que es la COSCO. En este momento el Canvas que estoy mencionando aquí es un Canvas para analizar la empresa en su interior. O sea, analizo los clientes, analizo las características del mercado, analizo la situación en general y la situación de la empresa. Si ustedes ven en algo que yo había mencionado antes, vamos a ver si la encuentro, lo que hacemos cuando analizamos una empresa interiormente. ¿Dónde está? Bueno, aquí. No, esta es la de externo, pero hay una. Bueno, aquí hay algunas cosas, pero no todas. O sea, cuando estamos analizando una empresa interiormente, vamos a ver cómo funciona la empresa en su interior, cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero vamos a ver, digamos que teniendo en cuenta las áreas de la empresa. ¿Qué capacidades distintivas tiene la empresa? Si digamos que tiene una ventaja sobre sus competidores respecto a algo que hace muy bien, tiene un know-how, tiene costos menores, esas son ventajas que tiene una empresa respecto a otra, y eso se hace, digamos que viendo de afuera para adentro. O sea, ya no voy a tener en cuenta lo que está pasando afuera, ya no voy a tener en cuenta los políticos, ni la economía, ni nada. Lo que tengo yo, con lo que yo cuento por mis propios logros. Ese vendría siendo el análisis que mencionamos acá en el Canvas. O sea, así como hacemos un Canvas para plasmar una idea de negocio, en este momento vamos a hacer un Canvas para plasmar la situación interna de la empresa.
Lástima, no agregué el ejemplo, pero sí lo podría agregar para la próxima sesión, aunque no sea el tema, el tema de la siguiente más bien en la planeación estratégica, pero bueno, antes de hacer un plan, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y todavía cabría analizarlo allí. ¿Alguna otra pregunta? María Alejandra está preguntando que si no hay nada aún en la plataforma. Claro que sí, María Alejandra, tú ingresaste ya al curso. Debes ingresar al curso porque allí vas a encontrar los materiales. De hecho, yo inicialmente iba a hacer la sesión ayer, pero después hice el cambio. Desde el lunes ya había hecho el cambio. ¿Por qué lo hice? Porque dije, voy a dar tiempo a que puedan ver los archivos y puedan ver la guía de aprendizaje, puedan ver los enunciados y de acuerdo a lo que hayan visto pueden hacer preguntas. Bueno, aquí me hacen una pregunta de qué estudios adicionales tendrían que hacer para trabajar como inspector de calidad. El inspector, o sea, el nombre de inspector de calidad es para funciones más bien operativas. Es decir, un inspector de calidad verifica el producto. Hago la aclaración nuevamente, yo creo que la hice al principio de la sesión. Gestión de calidad hace referencia a toda la empresa. Control de calidad hace referencia a controlar el producto. Entonces, un inspector de calidad hace control, pero del producto. O sea, es un trabajo más bien de laboratorio, de ensayos. Entonces, depende de en qué universidad hayas estudiado, porque de una universidad a otra cambian los pensum. Entonces, en algunas universidades no se da casi nada de lo que es el control de calidad como tal. Entonces, dependiendo de las materias que hayas visto, pues tendrías que hacer metrología. O sea, para una persona que quiera trabajar en calidad, pero control de calidad, inspección de calidad, tiene que saber metrología, tiene que saber de ensayos no destructivos, dependiendo también del sector, porque dependiendo del sector económico en el que trabaje, así también van a cambiar los tipos de pruebas que se hacen, ¿no? Debe saber manejar equipos de laboratorio. Bueno, me están diciendo que no tienen la norma, sí, yo se las puedo enviar. La norma ISO 9000, me hacen una pregunta sobre la norma ISO 9000. La norma ISO 9000 no es la que se implementa. O sea, la norma ISO 9000 lo que tiene son un vocabulario y los principios. Son 7 los principios de calidad. Sin embargo, cuando vas a implementar como tal el sistema de gestión, tienes que irte a la 9001. La 9001 es la que tiene los requisitos de implementación. Oye, ya hay gente que mandó la primera actividad y algunos solamente mandaron una de las dos cosas. Algunos solamente enviaron el informe y el otro solamente enviaron el microtexto. Y así no se puede calificar porque yo tengo que calificar todo de una vez ahí mismo. Ok. Y con respecto al informe, básicamente desarrollando sobre los riesgos de la empresa. Sí, como les explicaba yo en la página, creo que es esta. Es que yo creo que me salí cuando explicó eso porque no lo entendí muy bien. Se me desconectó el internet. En la actividad dice que ustedes primero debes tener una empresa de referencia. Entonces vas a definir qué proceso vas a analizar. O sea, por eso yo les puse en el material de apoyo un ejemplo de mapa de procesos. Y les estaba mencionando
cuáles son los posibles procesos de una empresa. Compras, mercadeo, producción, ¿ya? Mantenimiento. Okay. Entonces, vas a tomar un proceso, aunque allá, dice, allá dice que identifique los procesos. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí está haciendo el ciclo para uno, pero ella dice que tú debes identificar procesos en la empresa y luego vas a identificar riesgos en cada uno de esos procesos. Si ves acá más adelante, creo que es la penúltima hoja, aquí les doy unos ejemplos de posibles riesgos. Hay riesgos negativos y riesgos positivos. Okay. Entonces, los riesgos de unidades. Bien. Entonces, básicamente es eso. Identificas los procesos de la empresa. Luego, tomas un proceso, aunque en realidad dice que varios, tomas el proceso y a cada proceso le identificas los riesgos y vas a calificarlo. Tú sabes que hay unos riesgos que son más importantes que otros. ¿Cómo se califican los riesgos? En el material dice, tienes que tener en cuenta la probabilidad y las consecuencias de lo que puede ocurrir. Ok, entiendo. ¿Y cómo vas a controlar esos riesgos? Básicamente eso es. Ya como y al último me dice que, disculpa, al último me dice que diseñe el indicador de calidad para verificar, ¿cierto? Ah, sí, o sea, ¿cómo vas a verificar que sí estás controlando el riesgo? Ah, perfecto, ya. Ya entiendo, bueno, eso era, muchas gracias, profe. Profe, buenas noches. Bueno, si no hay preguntas. 2 horas ya. Sí, está larga esta reunión. Bueno, entonces, que tengan feliz resto de noche y que todos logren el objetivo. Vale, muchísimas gracias, profe. Feliz noche para todos. Bueno. Bien. Gracias, hasta luego. Bueno, chao. Profe, qué pena. ¿Hasta cuándo hay plazo, digamos, de enviar las actividades? ¿O cada una tiene su fecha? Sí, o sea, en el cronograma aparece para la primera sesión, para la primera unidad es hasta el viernes, es lo ideal para que vayan bien y que puedan salir en las listas de los destacados. Pero finalizando, pues se espera que el 30 de septiembre estén al día. Porque luego deben darme tiempo a que yo califique y luego tengo que hacer un cierre administrativo, sacar estadísticas, una cantidad de cosas que eso me quita tiempo también. Imagínense, 5 grupos. Bueno, entonces. Muchas gracias. ¿Y tenemos algún otro encuentro o es solo uno? La próxima no, es una por cada unidad. La próxima es el lunes. Creo que la semana que viene quedan 2. O sea, habría una el lunes a esta misma hora, pero la del viernes, ya por ser viernes, no la voy a hacer de noche, sino que la voy a hacer a la 1:30 de la tarde. Y ya las otras 2 si son de noche. No, hay una el lunes para la segunda unidad, porque es que la segunda unidad oficialmente comenzaría el sábado, pero yo no voy a hacer esa reunión ni sábado ni domingo. Entonces, el lunes tenemos una y luego el viernes, pero el viernes no la voy a hacer en la noche, sino al mediodía, o sea, a la 1:30 de la tarde. La semana que viene hay 2, lunes, 7:30 de la noche y viernes, 1:30 de la tarde. Ok, profe, muchas gracias. La otra semana sería el jueves y en la última semana no estoy segura si es como el miércoles, no sé, o martes, no sé. Pero ya sabes que el lunes hay otra vez. Bien. Sí, señora, bueno, hasta luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, no siendo más, me desconecto.